Hemos logrado que recoja todas las medidas solicitadas por España para estabilizar la renta de los viticultores, para fomentar los procesos de producción respetuosos con el medio ambiente y que mejoren la calidad de nuestros caldos y nuestra competitividad. Y hemos conseguido que España se consolide como principal perceptor de la OCM del vino, con más del 31% de los fondos, unos 420 millones de euros. Nuestro objetivo, si ganamos las elecciones, es destinar como mínimo 32 millones de euros de nuestro llamado sobre nacional a la promoción de nuestros vinos. Si los electores nos renuevan su confianza, vamos a poner en marcha un plan de lanzamiento nacional e internacional de los vinos valencianos. Me comprometo personalmente a ello, porque creemos en su calidad, creemos en el enorme potencial de las comarcas del interior de esta comunidad y tenemos ambición de liderar, ambición para que los vinos excelentes como los de denominación de origen Utiel, Requena o Valencia lleguen a muchos más sitios y a muchos más consumidores. Entre otras cosas, y con el fin de facilitar al sector el conocimiento necesario para vender más y mejor, la estrategia prevé la creación del Observatorio Español del Mercado del Vino y puedo asegurarles que será creado antes de que finalice el mes de mayo. Y en ese observatorio los viticultores, las bodegas, los comercializadores del vino y los consejos reguladores de las denominaciones de origen tenéis que ocupar un lugar destacado.